Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y como siempre me da muchísimo gusto darte la bienvenida en esta tarde de martes en donde vamos a platicar de muchos puntos importantes de la agenda nacional. Por supuesto, no quiero dejar de iniciar comentándote lo que mayormente nos captó la atención según algunos datos de las encuestas más relevantes del país, como la encuesta Mitofsky. ¿Qué nos dice que le preocupa al mexicano, al tabasqueño? Pues bueno, la agenda nacional nos dice que el tema del momento son las protestas de padres de niños con cáncer, en donde incluso se han bloqueado vialidades en la Ciudad de México y donde han sido tema de conversación. Incluso en este programa, en Acceso B, la vez pasada, platicamos un poco al respecto. También hace mención la encuesta de posicionamiento de la agenda en que el mensaje presidencial y posterior festejo de Morena por el tercer aniversario del triunfo del pasado 1 de julio del 2018 fue tema de conversación. Cómo se hacen estos informes, por qué se festejan estos informes y cómo se dio la narrativa en este sentido. De hecho, en este programa de hoy vamos a tener al final de la entrevista un gran debate al respecto de este tema. Y también algo que llamó muchísimo la atención de la agenda nacional, sobre todo en el tema de youtubers, es la detención precisamente de una influencer o una youtuber llamada Just Stop, acusada de pornografía infantil y que por cierto causó revuelo en las redes sociales. Temas como ese y finalmente el disturbio en la sede nacional del PRI, que aún se mantiene hasta hace poco de alguna manera confrontada entre la dirigencia y la militancia, han tomado relevancia en la agenda nacional. De todos estos temas, Acceso B siempre va a estar metido analizando puntualmente cada uno de los momentos más importantes del país y por supuesto del Estado. No quiero dejar de invitar a la generación de 30 a 39 años que ya está en este proceso de registro de la vacuna del COVID-19 y que por cierto Tabasco va a ser uno de los estados en donde la vacuna Pfizer será, según el anuncio del gobernador, lo que más esté enfocado a ese grupo de personas en ese rango de edad. Y bueno, finalmente yo te quiero invitar a que nos sigas en redes sociales a través de nuestras plataformas digitales, a través de 6 plataformas digitales, incluso de Facebook, a través de Branding Office 1, a través de Radio Choca, a través de Now Media en México y por supuesto también a través de YouTube en el nombre Luis Daniel Benavides Martínez y por supuesto también en Instagram a través de Choca Radio 5. Y por si eso fuera poco, te invito a que nos sigas siempre en Tu Nueva Visión y en Gol TV México, en donde estamos llegando hasta los hogares de todos aquellos que están suscritos en esos cables privados. Por supuesto, quiero que te quedes hoy en Acceso B. Créeme que este programa va a ser muy interesante. Hoy vamos a platicar con Dulce Bocanegra hasta un enlace en Inglaterra, en donde vamos a dialogar con ella cómo es que se vive una tabasqueña en ese lado del mundo y también, por supuesto, cómo a través del emprendedurismo inició un canal de YouTube y está viviendo experiencias y las está compartiendo con un público. También vamos a hablar sobre el estrés, la ansiedad a través de una profesional como lo es Caro Canepa. En ella nos va a enseñar cómo entender esta situación, sobre todo en el ámbito, en el mundo COVID que vivimos en el momento y cómo nos impacta en todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Con ella vamos a hablar muy a fondo de este tema, no te pierdas esa entrevista y finalmente, por supuesto, el debate, el tema del informe presidencial, lo vamos a tener con Carlos Ramón Campos Chávez y vamos a hablar con él sobre los pros y los contras de tener un posicionamiento y de tener toda una agenda, en este caso la del presidente de la República. Quédate con nosotros en Acceso B, bienvenido aquí tú ya tienes tu boleto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir en sintonía en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y como siempre para mí es un gusto tenerte aquí como cada tarde de martes, hoy en tu programa. Hoy también me da muchísimo gusto saludar a alguien que quiero mucho, que es una amiga con la que crecí, estudiamos juntos y de repente cuando uno crece, se forma y busca su realización profesional, pues resulta que acorde a eso, pues va buscando nuevos horizontes. Y eso le pasó a Dulce María Bocanegra Flores, a quien estimo mucho y me da muchísimo gusto saludarla esta tarde, pero ella desde Inglaterra, así como lo escuchan ustedes, ella está en Inglaterra. Y pues Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida a Acceso B. Onda, amigo, bien, muy bien, aquí,
No son las 10:30 de la tarde, pero todo bien. De la tarde, de la noche, pero todo bien, no hay problema. Oye, ¿cómo es la conexión, no? Que al final, pues, esta situación tecnológica pareciera ser que estamos a la vuelta de la esquina, pero realmente no, nos separa una gran distancia. Me da muchísimo gusto, Dulce, que estés aquí con nosotros y platicando con la audiencia de este tema que, pues, para mí es importante, ¿no? Cómo de alguna manera tú estás llevando una vida de mamá trabajadora, de mamá emprendedora, de profesional, de esposa, todo lo que generalmente pareciera ser para el tabasqueño y para el mexicano común y corriente, pero tú estás del otro lado del mundo en un horario muy diferente, con una cultura muy diferente, y sobre todo de alguna manera siendo algo que no has parado, es decir, tú saliste de Tabasco, fuiste a otro estado de este país, pero no te quedaste ahí, fuiste a otro país y pues después me platicabas fuera del aire de 12 años trabajando en una empresa, pues estás de alguna manera ya radicando en Inglaterra. Específicamente, ¿dónde, Dulce? ¿Dónde estás en la parte de Inglaterra? En qué situación estás allá en ese país? Mira, yo le digo en un pueblito, Ajá. porque ellos le llaman villas, que queda a 40 minutos de tren de Londres. Porque sinceramente vivir en Londres es un poquito caro, entonces la mayoría de las personas, sobre todo las personas que tenemos familia, pues nos vamos a las afueras para, ya sabes, la casita un poquito más grande, el parquecito y todo. Dulce, y esos 40 minutos de donde estás a la ciudad de Londres, ¿no te impide a ti tener una facilidad o te genera más bien alguna barrera en lo que haces profesionalmente? No, porque precisamente nos mudamos a esta villa porque hay varias oficinas, ¿no? Pero mi oficina queda muy cerca del aeropuerto de Gatwick. Eh, hay varios aeropuertos, uno de esos es el de Gatwick y estoy a 15 minutos caminando de la oficina. Esa fue la razón por la cual nos mudamos por aquí. Realmente desde que dejamos México, siempre hemos buscado vivir cerca del trabajo, porque como tú sabrás, yo no me levanto temprano. Sí, Dulce, es algo que a pesar de que eres mamá, seguramente todavía te cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Dulce, pero platiquemos de de alguna manera, Sí. hazaña que tú y tu familia decidieron emprender en la búsqueda, seguramente como cualquier otra mamá, otra familia que encabeza la búsqueda de un mejor estilo de vida, una mejor preparación. ¿Cómo fue que llegaste hasta Inglaterra? Porque también pasaste por otros países, ¿no? Antes de aterrizar ahí y de establecerte por ahora en ese país. Mira, realmente nosotros estamos aquí por la empresa en la que mi esposo y yo trabajamos. Entonces, primero nos movieron a Malasia. Ahí estuvimos 5 años. Tuve a mi primera hija y cuando estaba embarazada de mi segunda nena, nos movimos aquí a Inglaterra. Y aquí nació ella. Entonces, realmente ha sido el trabajo, o sea, pero fíjate, ya estando afuera, lo hemos platicado, eh, sí nos gustaría regresar a México, pero también vemos las opciones de, bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos estar otro tiempo en algún otro país? Pero realmente ahorita nuestra suerte está en la empresa, básicamente. Básicamente ellos Sí. son los que de alguna manera van incluso direccionando dónde se van a desarrollar ustedes. Digo, al final también eso implica, pues, entre su profesión, no solamente el sueldo, sino desarrollo profesional de ustedes, tu esposo, el tuyo, y que de alguna manera eso
ha ayudado para poder estar en movimiento en diferentes lugares del mundo. Pero Dulce, a mí me Sí, llama mucho la atención que, por ejemplo, tú, independientemente de tu ala profesional, porque para los que me escuchan y no la conocen, pues Dulce, al igual que un servidor, es de Macuspana, pero ella desde muy chavita fue muy buena para las matemáticas y fue aplicada, a diferencia de un servidor en la escuela, y además eso le permitió adquirir conocimientos, experiencia en empresas pues de nivel internacional que de alguna manera te han llevado hasta donde estás. Pero viendo desde el punto objetivo de tu desarrollo, no te quedaste ahí porque tienes un canal de YouTube, participas mucho en las redes sociales y todo a partir de esta aventura que todavía sigues viviendo junto con tu familia de estar en otro país. Y implementaste esto. ¿Por qué lo implementaste? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame un poquito más de eso que haces. Mira, yo siempre tuve ganas, sobre todo en un país como Malasia, de transmitir mis experiencias, pero no me atrevía. Y aparte, bueno, no tenía mucho el tiempo porque estaba trabajando. Cuando yo llegué aquí, que estoy en Inglaterra, estaba embarazada y pues después de tener a la niña, no tenía trabajo, o sea, todavía estaba en duda si iban a encontrarme o no una plaza. Entonces cuando la niña ya empezó a crecer, empecé a tener mayor tiempo y fue que me aventuré a contar un poco cómo es la maternidad en otro país. Porque a mí me llamó mucho la diferencia cuando tuve mi hija en Malasia, mi experiencia de mamá y aquí en UK. O sea, yo recuerdo aquí en UK como a ¿qué será? Como al mes llegó alguien a tocarme la puerta, ¿ah? Que era la midwife que ellos tienen aquí, para preguntarme cómo estaba el niño. Yo, pero ¿por qué me molestan? Tengo un recién nacido. Sí. Y no, es que aquí así es. Entonces fue que me atreví a decir, bueno, ¿sabe qué? Hay muchas cosas que igual a la gente le interesa saber, ¿no? Sobre todo de la maternidad, de lo diferente que puede ser en cada país y pues los retos por los que te encuentras cuando estás solo, porque aquí no es se lo dejo a mi mamá, Claro. voy con mi hermana y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente nació por eso. Fíjate que en ese sentido, quienes gusten ver su canal de YouTube, la pueden encontrar a través de Dulce Mamá MX, me parece que así se llama tu canal. Y solo un ejemplo, un video de tu diferenciación entre México e Inglaterra, tiene más de 87,000 vistas. Y tu canal de alguna manera ha llamado la atención en este sentido que tú has creado, ¿no? El ver la experiencia, pero también decirle a través de esa experiencia cuáles son los problemas y cómo los has enfrentado para, en todo caso, solucionarlo. Por ejemplo, una pregunta que te hacía yo fuera del aire era, ¿cómo le haces para educar y sobre todo enseñar el idioma a tus niñas cuando ellas conviven con el inglés británico y de alguna manera pues tú te traes evidentemente la lengua materna que es el español y también sabes otros idiomas? Yo recuerdo que eras muy bueno también para el tema de los idiomas. ¿Cómo le haces para esa situación con tus hijas? Mira, yo cuando estábamos en Malasia teníamos amigos de todos lados. Y muy amigos queridos que hasta la fecha están en contacto con nosotros. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, antes de que yo tuviera niños, cuando estaba embarazada, el mejor consejo que te puedo dar como papá es que tú en tu casa le hables tu lengua materna. O sea, no, porque me dijo, porque yo no lo hice. Y mis hijos no hablan la lengua materna de la mamá y es horrible ir a mi país y que los niños no se puedan comunicar. Entonces, a mí eso se me quedó muy grabado y algo que sorprende mucho en mis redes sociales es que yo a mis hijas yo les hablo en español y me contestan en inglés.
Ok. Entonces yo, pero bueno, ¿esta niña qué le pasa? Y la quiero forzar hasta que realmente alguien me explicó, no, 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 a ver, los niños a los 5 años, ellos aprenden a separar esos dos idiomas. Entonces, a partir de los 5 años, tú ya puedes implementar medidas más drásticas, como si no me contestas en español, no te doy lo que me estás pidiendo, lo cual aún no he implementado. Pero ellas entienden 100% español y hablan pocho, o sea, te dicen dos palabras en inglés y una en español. Pero saben perfectamente, al menos la que va a cumplir 5 años ya sabe perfectamente qué es el inglés y qué es el español. La que tiene 3 años todavía no. Ella repite nada más lo que escucha. Oye, Dulce, y en este ejercicio de enseñar a tus hijas en medio de una pandemia, ¿cómo ha sido el impacto allá en Inglaterra en todo esto que vives ante el COVID-19? Mira, te voy a confesar algo. Al principio, cuando cerraron guarderías, con todo el miedo que tenía el mundo, aparte de que mi esposo y yo trabajamos, y déjame decirte que trabajamos en la misma área, o sea, eso Ok. significa que tenemos juntos. Con las dos niñas en la casa fue una locura. Hasta la fecha le digo a mi jefa, esa parte yo ya la tengo como que borrada, como que ya no me acuerdo, o sea, no sé ni cómo le hice, pero lo pasamos. Aquí fueron muy estrictos con los encierros, muy estrictos con los encierros, pero ahora, desde que empezó la vacunación y desde que regresaron las guarderías, los papás respiramos. Fue un tercer encierro en diciembre que duró como hasta marzo, pero con guarderías. Entonces ya se sintió menos pesado y como ya el sistema de vacunación aquí, la verdad, fueron muy rápidos. Mi esposo ya está vacunado, yo ya tengo una dosis, me falta otra. Entonces ya se ve una luz al final del túnel, ¿no? Pero sí, al principio fue muy fuerte y fueron muy estrictos, o sea, así de que si quería ir al trabajo tenía que llevar una carta diciendo, justificando por qué estaba yo en la calle, imagínate. No, pues yo me imagino. Dulce, no nos gustaría dejar de platicar contigo. Vamos a seguir participando, pero antes de que nos despidamos contigo, me gustaría que platicaras cuáles son tus redes sociales oficiales para que la gente te pueda seguir y también viva las experiencias junto contigo de lo que de alguna manera tú estás aportando. Mira, en YouTube estoy como Dulce Mamá MX, igual en Instagram, igual en Twitter. O sea, lo mismo, no hay pierde. Perfecto. ¿Planeas o quisieran volver a regresar a Tabasco, pero 12 años o bueno, un poco, realmente cuántos años tienes fuera de Tabasco? Fuera de Tabasco ya tengo como 8 años. Bueno, Lo esos dejé en el- 8 años, ¿qué más extrañas de acá de tu tierra? Bueno, Además de tu primero familia, queda por mi supuesto. familia. Sí. Sí, la familia se extraña muchísimo. Y después de la familia, la comida. ¿Y no te has puesto a Que debo inventar de algo allá con los ingredientes, buscando hacer similitudes con, recordando los sabores de Tabasco? Aquí en Inglaterra es muchísimo más fácil encontrar cosas mexicanas. De hecho, ese es mi próximo video, hablar de qué tan fácil es encontrar cosas mexicanas aquí. Pero o sea, en comparación, te digo, yo estuve en Malasia, que ahora sí, ese sí era exactamente del otro lado del mundo, era muy difícil. Pero aquí hay muchísimo. O sea, yo llegué aquí, estaba yo en la gloria, dije, aquí ya me quedo. Hay mucha gente vendiendo, muchas mexicanas que venden manualidades, ropa, comida, gente que hace tortillas, gente que hace salsas. No, 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 es una belleza. Oye, qué bueno. La comunidad mexicana es de alta presencia allá en Inglaterra, entonces. Sí, sí, hay un grupo de mexicanas que se armaron un directorio, por ejemplo, de todos los negocios mexicanos que hay por aquí, se llama Mexibrid, muy bueno, o sea, porque tú vienes llegando, imagínate, a un país desconocido y qué belleza ya tener un directorio de dónde puedes encontrar tus tortillas. Eh, y arman muchos eventos, tienen muchos eventos muy padres, cuando que sí, ahorita ya vi que están armando un evento para septiembre y cosas así, entonces no, sí, son muy movidos.
Oye, Dulce, y bueno, para despedirnos, ¿cuál sería el mensaje para tus paisanos, específicamente desde Macuspana para el resto de Tabasco? ¿Cuál sería el mensaje de Dulce Bocanegra antes de finalizar esta entrevista? No, pues miren, número uno, vacúnense. Esperemos que Ya el queremos gobierno se salir aplique con eso, amiga. y no, yo, pues el único mensaje es, espero y les guste lo que yo comparto, realmente lo comparto desde un punto de vista, viéndome yo cuando yo dejé mi país, las dificultades que yo tuve y lo que me hubiera gustado ver, una ayuda amiga, ¿no? Siempre es así como se aprende en otro país. Espero que les guste el contenido que tengo por ahí. Dejé de subir con la pandemia videos, pero ya pronto volveré. Oye, pues yo creo que en ese momento donde estabas viendo la pandemia más, creo que pudiste haber obtenido mayor material con todo eso, lo que nos platicabas de cómo vivías entre la cuestión laboral, maternal, la Tengo limitación de salidas, todo esto, ¿no? Tengo dos videos de esto. Uno, cuando nos enteramos que estamos en lockdown, que por ahí lo pueden ver, que fueron los dos primeros, la primera semana del lockdown. Y tengo otro video de cómo trabajamos con las niñas, que es prácticamente un loop de solamente 2 horas de cómo estábamos trabajando con las niñas o sea, en 2 horas, ¿cuántas veces nos paramos? Es muy chistoso. Bueno, para mí fue chistoso, pero me acuerdo que se lo enseñé a mi jefe y me dijo, ¿qué cosa? No sé cómo le haces. Dulce, me da muchísimo gusto saludarte, de verdad. Espero que todo vaya saliendo perfectamente entre ustedes allá en Inglaterra y por supuesto a nuestros amigos de Acceso B que nos ven en los diferentes puntos de transmisión de este programa, pues les invitamos a que sigan en contacto con nosotros. Vamos a seguir este programa, no se vayan, regresamos en un momento. Hasta luego, Dulce. Qué gusto que sigas en sintonía con nosotros en Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto. Mi nombre es Luis Benavides y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a alguien que nos tiene un tema fundamental en estos tiempos, en el tema del estrés y la ansiedad. Tenemos que platicar con personas que tengan experiencia, pero que sobre todo con sus conocimientos nos ayuden a enfrentar estos sentimientos o estas adversidades o estas situaciones de vida que se nos presentan en muchos de los sectores y pues hoy más que nunca van punteando. Me da muchísimo gusto saludar a Ana Carolina Canepa Falconi, quien es empresaria y coach de Mindful Caro. Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Y bueno, sí, como dices, la verdad es que el estrés y la ansiedad es un tema que está causando, pues digamos, mucho de qué hablar en México. Hoy, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre el estrés, sobre cómo podemos mejorar hacernos el estrés, reducirlo y para tener una vida mucho mejor, con más bienestar, tanto física como mental, a través de diferentes ejercicios que hoy les voy a platicar un poquito más de también mi empresa, a qué nos dedicamos y qué estamos haciendo para ayudar a la sociedad mexicana. Oye, Caro, eres coach, empresaria, mujer emprendedora. De hecho, debo comentarle al público que incluso vi una participación tuya del TEC Bosques de la Ciudad de México, en donde hablabas de estos temas. Eres una mujer que domina esta información y tienes dos empresas, ¿no? Carola MX y Mindful Caro, que es la primera plataforma dedicada a guiar todas las personas a mejorar su calidad de vida. En este contexto, por eso platico esto al auditorio, para que entremos en detalle de cómo el estrés y la ansiedad en nuestras vidas se reflejan en muchos factores. Y estamos hablando en el sentido familiar, laboral, social, etcétera. Pero principalmente también
tiene un impacto en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos puedes platicar tú, Caro, al respecto de esto? Claro que sí, pues mindfulness es una práctica, es un estilo de vida que hoy en día ha sido una tendencia en México, más sin embargo en otros países del mundo como pues, Australia, Estados Unidos, Canadá, en Europa, etcétera, pues esta práctica ya es muy conocida y muy practicada por la sociedad. En México la verdad es que todavía, digamos, con nuevo, es una tendencia. Mucha gente ya está practicándolo, llevaba tiempo haciéndolo. Las empresas, sobre todo, son las pioneras en traer, pues, las tendencias, ¿no? Para ayudar a sus empleados a ser más felices, a tener mayor satisfacción y, sobre todo, ayudarlos a, pues, tener un día a día menos estresante, menos crítico y menos lleno de ansiedad, ¿no? Entonces, yo fundé una plataforma pues bueno, hoy en día estamos apoyando a diferentes empresas para justo transformar sus culturas, justo ayudar a los empleados a que puedan tener una vida mucho más saludable. Entonces, transformamos culturas hacia culturas que sean favorables para el empleado, para trabajar mejor, en donde ellos puedan hacer pausas de vez en sus jornadas laborales. Estas pausas lo hacemos ok, que esta es una práctica y una técnica que lleva más de 2500 años practicándose en el mundo. A este lado del mundo, 80, justo en Estados Unidos, y que bueno, transforman vidas, ¿no? Entonces, este ejercicio de mindfulness, pues bueno, es muy conocido hoy en día, sobre todo en el mundo empresarial. Recientemente, con la pandemia, creció el porcentaje de estrés y de ansiedad en las personas y en los mexicanos. De hecho, no sé si sabían, pero México está posicionado en el número 1 de estrés laboral a nivel mundial. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud el año pasado y aún así el año antepasado seguíamos en primer lugar. Entonces, imagínense el porcentaje de gente. De hecho, es el 58% de todas las personas mexicanas estamos viviendo burnout, cansancio crónico, estrés y desgaste físico. Es un porcentaje altísimo. Es algo que de verdad ponernos nosotros y ayuda a hacer algo por nosotros, la empresa donde trabajamos, nosotros sí deberíamos de poner foco, tener pues una vida de mayor bienestar, de mayor salud. El estrés, como ustedes saben, es algo que tiene muchísimas afectaciones en nuestra vida. La mayoría de las enfermedades que hoy en día conocemos son consecuencias de tener una vida estresante y sobre todo si lo también con una mala alimentación, con que no puedes dormir bien, relajas, que por ejemplo tienes insomnio o no tienes una buena calidad de sueño, etcétera. Entonces son muchísimos factores que vemos que nuestra cultura está un poco atrasada y el tema de salud mental no era como tan conocido o no era tan primordial para las familias mexicanas. Mas, sin embargo, hoy en día que ya estamos viendo que una vida estresante nos puede afectar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, pues es algo que sí o sí tenemos que cuidar, sobre todo en nosotros, ¿no? En nuestra familia. Entonces, a raíz de eso, yo creo esta empresa en donde, bueno, como te decía, estamos hoy, puedo decir algunas, por ejemplo, uno de mis clientes más grandes, Shell, empresa petrolera súper conocida, hemos trabajado con Subtech, otra empresa petrolera muy grande, Nature's Heart, con Natura, con Foreo, Insignia Life. Tenemos diferentes empresas y trabajamos con empresas. Me llena de felicidad. A la gente, ayudarles a diferentes prácticas, diferentes técnicas que ellos pueden llevar
día a su vida para tener una vida de mayor bienestar, tanto mental como físico. Caro, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿cuáles serían tus consejos a la gente que nos escucha que pudieran hacer como ejercicios para valorar de alguna manera acciones que los lleven a bajar este tema del estrés, este tema de la ansiedad? Claro que sí, pues mira, la verdad es que yo lo que les mindfulness, ¿no? Hoy en día la mejor práctica que existe en el mundo. Tiene muchísimo campo de estudios, tanto científicos como neurólogos, como muchísimas escuelas de renombre se han metido a estudiar, pues el cerebro de las personas. Es, es un tema tanto mental. Nosotros tenemos estrés porque nuestra mente constantemente está pensando en el futuro o en el pasado. Entonces, si nuestra mente todo el tiempo está pensando en el pasado, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener depresión, que podemos tener ansiedad y también pensar las cosas muchas veces. También tenemos nuestros pensamientos en el futuro, es decir, queremos algo que todavía no tenemos, deseamos algo o pensamos que la felicidad va a llegar en un futuro, cuando realmente la felicidad vive en el presente. Entonces, este ir y venir de la mente, se le dice que es la mente de mono, es que nuestra mente siempre está en todos lados, menos en lo que sucede en el momento presente. Entonces, a raíz de eso es que surge el estrés y surge la ansiedad. Es una cadenita, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es llevar una vida equilibrada, ¿vale? Tenemos que controlar nuestra vida profesional, tanto con nuestra vida personal y tener una muy buena gestión del tiempo, es decir, administrar nuestros tiempos adecuadamente para no rebasar nuestros límites. También es muy importante aprender a decir que no cuando no puedes hacer algo. No, esto nos ayuda muchísimo a gestionar muy bien nuestro tiempo, tener técnicas y estrategias para poder dejar de ser multitask, porque tú sabes que el multitasking antes era muy bien visto, toda la gente decía queremos hacer muchísimas cosas a la vez, pero la verdad es que no es cierto, nos hemos dado cuenta y hay muchos estudios que lo avalan, que el multitasking lo único que hace es bajar nuestro rendimiento, es quemarnos. Entonces, la propuesta aquí es que tratemos de hacer una cosa a la vez, bien hecha y en menor tiempo. Y así vamos a ser más eficaz y vamos a tener este equilibrio del que hablamos. Caro, no quisiera yo despedirme en este pequeño lapso de tiempo sin que nos cuentes en dónde te pueden contactar y a través, por supuesto, de qué redes sociales podemos interactuar contigo. Claro que sí. Pues miren, me pueden encontrar en mi página web que es www.mindfulcaro.com. También en Instagram estoy como mindfulcaro. En Facebook estoy mindfulcaro MX. Y también en Spotify me pueden encontrar como un canal que se llama Vive el Momento by Mindful Caro. Y bueno, también si quieren entrar a mi Facebook personal, pues es Ana Carolina Canepa Falconi, tal cual así. Los invito a que puedan descubrir un poquito de lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos a reducir el estrés. Muchísimas gracias, Caro, por este espacio, por participar en este ejercicio de reflexión y pues te invitamos a que próximamente volvamos a tener este enlace y platicar. Y el día que estés por Tabasco, en Villahermosa, también puedas visitarnos en el estudio. Seguro que sí. Muchísimas gracias por invitarme y cuando vaya les aviso para ir al estudio. Muchas gracias. Te saludo y nos vemos Cuídense. próximamente. Bye, cuídense. Tú me dices, gracias, Caro, ¿eh? Qué gusto tenerte como siempre aquí en Cada Tarde en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y antes de continuar me gustaría que nos siguieras a través de las redes sociales, por supuesto en las plataformas que tú ya conoces, Branding Office 1, en Radio Choca y a través de No Median MX en Facebook. Y por supuesto en Instagram a través de Choca Radio y también en nuestro canal de YouTube que va a aparecer en la pantalla.
Por supuesto, es un placer tenerte aquí y saludo, por supuesto, también a nuestros amigos que nos ven en la Chontalpa a través de Tu Nueva Visión y, por supuesto, en la parte de aquí de Villahermosa, en Terranova, a través de Gol TV. En este sentido, hoy es un día importante porque vamos a analizar lo que pasó la semana pasada. Es decir, hace unos días atrás se llevó a cabo el tercer informe del triunfo de lo que se llama el triunfo de la victoria del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado 1 de julio se cumplieron 3 años y en este contexto surgió un debate de qué se estaba informando, cómo se estaba informando y pues también se vio el escenario en ese debate, el contraste del contrainforme y también, por supuesto, de lo que dijo el presidente. Y para lo que dijo el presidente, hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a alguien que es un experto en el tema político y su análisis. Él es abogado y por supuesto usted lo conoce muy bien, es Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte otra vez, verles a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Oye, efectivamente fue un informe que llamó la atención y atrajo la agenda política nacional del país. Cuéntanos cómo podemos partir platicando de este tema que se llevó a cabo la semana pasada. A ver, el informe del presidente López Obrador responde y corresponde a lo siguiente. El presidente, desde que empezó su mandato, trimestralmente ha estado generando informes a la ciudadanía, al pueblo, como él le llama. Pero aquí hay una fecha muy importante, 1 de julio del 21, 3 años después de la histórica victoria, con los 31 millones de votos que obtuvo el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, donde técnicamente, históricamente, es un punto de inflexión, donde un partido nuevo del 2014 a la fecha se suma una victoria contundente en todo el país. Victoria que, por cierto, rectifica de manera interesante en lo estatal y también en el Congreso las pasadas elecciones del 6 de junio del 2021. Pero a ver, yo aquí quisiera irnos unos años atrás, cuando el presidente López Obrador genera el segundo informe de gobierno, el oficial, el constitucional, en septiembre de cada año. Y fíjense lo que comenta. Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción. Y ahora no tengo la menor duda, la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos más que en otros, transformar es moralizar. ¿Por qué comento esto, Luis? Porque para analizar un informe como el del presidente López Obrador es importante atender no solo a resultados de gobierno, técnicamente hablando, sino también al contenido discursivo, los términos claves desde donde el presidente ha construido una plataforma política para llegar, en este caso, a su población objetivo. En esa situación, Carlos, hubieron tabloides de periódicos posteriormente el informe. También debo decirlo, estuvieron presentes durante el informe mucha tendencia en las redes sociales y había gente que decía que el presidente mentía. Había gente que decía que apoyaba al presidente y por supuesto también todo lo que conllevó a esto fue un análisis de fondo. Para empezar, ¿cuántos informes ya lleva el presidente, ¿no? Esa sería la pregunta porque pues acabas de aperturar tú que dices que cada trimestre el presidente hace como un corte de caja de lo que se está haciendo en ese momento o lo que se lleva haciendo en ese momento, pero en septiembre tenemos el informe constitucional, ¿no? Entonces, para que podamos entender esto, cuéntanos cómo lo podríamos explicar al público de cuántos informes lleva y cuáles son realmente informes que avala la Constitución. Bueno, a ver, el informe constitucional son cada año en septiembre. Pero en este caso, a ver, el presidente López Obrador, en algo que se ha distinguido desde que fue jefe de gobierno en el extinto Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México, se ha distinguido de manejar la agenda pública, manejar la opinión pública desde su agenda, de tal suerte que los mecanismos, el estilo personal de generar opinión del presidente, desde que fue jefe de gobierno, ha permitido que la opinión pública fortalezca e inyecte su discurso. Entonces, estos mecanismos de la temporalidad de cada 3 meses
yo tengo contabilizado 13 informes, tanto los constitucionales y los no informales, sino los político-mediáticos. La agenda que el presidente estipuló como informe. Y hay que entender también que en política, dimensionar que quien pone la agenda, más que le imponga, atendiendo al buen dramaturgo Saramago, procura sobre todo inyectar las ideas fuerza en la opinión pública, en la sociedad en general. Entonces, el presidente con estos pequeños informes lo que hace es buscar cultivar ese discurso que lo ha llevado hasta donde está. Obviamente está en el informe constitucional, pero yo creo que esta lógica de cada 3 meses también permea y fortalece la dinámica y los ritmos del presidente ante la población objetivo que él tiene. Yo lo que observo, si nosotros revisamos el contenido discursivo del presidente, no es un informe técnico administrativo, que es el que ese sí se entrega en el Congreso de la Unión. Es un informe más retórico, discursivo, ricamente vaya de un contenido político histórico, porque el presidente tiene un gran apego a la historia de este país, de nuestro país, donde él construye la coyuntura presente con el pasado y a partir de ahí proyecta líneas hacia el futuro. En este contexto, Carlos, hablamos de un informe que de alguna manera va dirigido, quizás la pregunta sería, ¿este informe va dirigido al público que sigue el presidente López Obrador o va dirigido a los mexicanos en general? Yo lo que observo es de que el presidente durante todos estos informes, más allá de lo que diga el presidente en ese momentum, es el post-informe. O sea, me explico, es con las plataformas digitales donde el presidente está muy bien posicionado, hay que destacarlo, buscan resaltar el mensaje que el presidente quiere dejar a la población. Sí observo una población objetivo, pero sobre todo a las mexicanas y mexicanos. Por eso me atreví a citar aquí claramente el mensaje del segundo informe de septiembre del año pasado. Estábamos en el periodo intra-COVID, seguimos en el periodo intra-COVID, donde el presidente es consistente, pertinente y relevante en las ideas fuerza que quiere él inyectar en la opinión pública y obviamente a la población. Él desde las mañaneras, el presidente desde sus informes trimestrales y obviamente los informes constitucionales, está procurando que la opinión pública esté a su favor, aunque ya haya posiciones en contra. Pero aquí hay un punto muy importante, estimado Luis. La lógica del presidente es ellos y nosotros. Y esa es la lógica discursiva argumentativa que le da al presidente fuerza en el poder discursivo frente a la opinión pública. Y bueno, están los números de encuesta. Si vemos por estado y a nivel general, el presidente ronda por arriba del 60%. Y en las entidades federativas, en donde, vamos a plantearlo así, donde peor le va, está entre el 40 y 45 puntos. Pero en todos los demás, más de 50 puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una focalización del discurso político del presidente, insisto, discurso político del presidente en los informes, donde lo que busca es resaltar su agenda y el porqué de su agenda para estos momentos coyunturales que estamos viviendo. Pero en ese contexto, si lo tomamos a partir de lo que nos estás narrando, Carlos, hace 3 años el presidente inició con el 80% de la aprobación y hoy, 30 meses después, está por debajo del 60%, como lo estás platicando, y por eso aterrizo esta pregunta nuevamente, porque entonces lo que alcanzo a ver es que efectivamente él está focalizando, o por lo menos desde mi percepción, claro, su discurso político hacia un sector específico. Es decir, analistas de diversos medios de comunicación han planteado que él le habla única y exclusivamente a su público objetivo, ¿no? En ese contexto, según las encuestas, pareciera ser que esa aprobación abrumadora que llevó al presidente a poder, también hay que decirlo, poder mantener una agenda política importante, porque ahorita nos vas a platicar de las reformas, claro, que el presidente presumió la semana pasada, pero independientemente de eso, vemos que pareciera ser que solamente le está hablando para ese público que aún tiene, y hay que decirlo también, mantiene, aunque ha bajado, mantiene una aceptación aceptable. Y bueno, si lo comparamos en el mismo periodo, sí, claro, a los antecesores que le sucedieron al presidente actual, pues evidentemente pues está más que sí, bien calificado en ese contexto, pero se ha perdido, ¿no? A ver, es natural que en el ejercicio de poder el desgaste venga. Estamos viviendo una época intra-COVID, no ha terminado el COVID-19, hay que seguirse cuidando, es la invitación que también se abre en esta intervención. Entonces, es natural el desgaste.
Lo que llama la atención del presidente es cómo él está cuidando, y eso es una observación, está cuidando a la gente que lo sigue apoyando. Y se reflejó en las elecciones pasadas. Morena se alza con la victoria. Y aquí lo pronosticamos semanas atrás, un par de meses atrás. Morena se afianza con la victoria. Obviamente pierde votos efectivos, pero gana territorio político electoral. Entonces, digamos que fantasmalmente se ve el presidente, sí, pero aquí hay un punto muy importante. Las políticas del presidente de la República, cuando llega al gobierno, él genera reformas administrativas de concentración del poder, donde los programas sociales técnicamente vienen desde el gobierno federal. A nivel comunitario, a nivel ejidal, a nivel tierra, vida cotidiana, los apoyos están llegando a las familias, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, otro tipo de modalidad de jóvenes, vaya, el apoyo está llegando a las microempresas. Entonces, aquí lo que tenemos es una construcción discursiva para ese tejido social, porque el presidente, por eso me voy al pasado, el diagnóstico que ellos traen, que ahí sí me parece acertado, es el desgaste de la cohesión social del país, donde ellos están actuando de tal manera que no solo discursivamente, sino con acciones políticas de gobierno, no solo políticas públicas neoinstitucionalistas o neoliberales, buscan permear en la población para sumarlas al motor del desarrollo. Y si nos damos cuenta, en la lógica discursiva del presidente no solo se habla de crecimiento económico, sino se habla de desarrollo económico. Y esto no es una doctrina de per se del presidente. Hay una corriente de economistas en estos tiempos, ante la lógica de la gran concentración del poder, donde se apela más con un crecimiento económico, un desarrollo económico, social, que es muy importante. Carlos, en esta situación, lo que vimos en el pasado informe, el pasado 1 de julio, el presidente destacó la construcción de una nueva arquitectura legal, según lo menciona él, y que se ve reflejada en 55 reformas a la Constitución. Y es un número importante de modificaciones, pero sin entrar en detalle entre todo esto, ¿cuál es tu contexto a raíz de de alguna manera, del punto central en el que el presidente marcó su discurso? Permítame hacer un comparativo. El periodo de Peña Nieto para esta fecha tenía ya 86, 87 reformas a la Constitución. Los dos presidentes que más han reformado la Constitución han sido Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se ve un presidente que no quiere. Había una lógica estratégica de tocar la Constitución para una nueva Constitución para articular su gobierno, pero después en los debates internos se dieron cuenta de que una nueva Constitución podía traer más que progresos reveses. ¿En qué sentido? Generar polémicas por ciertos parámetros constitucionales que son, le dan un signo distintivo a la Constitución del 21, pero su raíz del 1917. Entonces, están reformando poco a poco desde una lógica, eso es muy importante destacarlo. Si hacemos si lo ponemos en categorías generales, lo que implica las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador son de contenido social, de contenido neoestatista y contenido desarrollo, vamos a plantearlo en esos términos históricos, un desarrollo estabilizador. El presidente trae este concepto del desarrollo estabilizador, del milagro mexicano, donde están generando una lógica administrativa de concentración del poder para generar austeridad, pero también para combatir la corrupción. Entonces, yo podría comentar si son 55, pero entre ellas podemos destacar el tema de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, el tema de la Guardia Nacional, nombramientos de funcionarios superiores de Hacienda, prohibición de la partida secreta, derecho a la salud preventiva, reforma educativa, en fin. Todas estas reformas que tienen una lógica, de garantizar la fortaleza del Estado y el desarrollo de la población. Carlos, y en este contexto el presidente también llegó de alguna manera marcado por diferentes cuestiones durante este proceso que ha vivido los 3 primeros años de gobierno del hoy mandatario federal, y pues también esto de alguna manera se lo ha visto complicado al presidente. Casos como el tema pues la liberación del Chapo, claro. del hijo del Chapo, perdón, temas tan trascendentales que han desgastado su popularidad, como la renuncia de su primer secretario de Hacienda, y que también ha venido en cascada otras renuncias, en las protestas de movimientos feministas, la desaparición del Seguro Popular en medio de lo que tú bien decías hace un momento, el tema de que seguimos viviendo en una pandemia, y también pues el tema de las vacunas, y por si eso fuera poco, también declaraciones desatinadas, en un sentido personal lo digo, desatinadas de parte de su subsecretario,
cuando se subió al ring del tema de alguna manera con mensaje político en un tema tan sensible como la falta de medicinas de niños con cáncer. Pero bueno, todo esto ha englobado un sinnúmero de situaciones que el presidente lo ha puesto de alguna manera con barreras o con etapas que ahorita me vas a decir tú si las ha ido sorteando bien o si las ha ido superando, y además de eso, pues también implica un desgaste en el tema de un contexto muy, muy marcado, como fue el tema de la cuestión de la clase media, ¿no? Que surgió durante este periodo de pandemia, el hecho de que, por ejemplo, tú decías hace un momento, los apoyos federales están llegando a la gente, efectivamente, a los grupos que están designados para tal, pero pues también se vio una ausencia dicen los que se denominan clase media, se vio una ausencia de apoyo hacia ese sector de la población. Creo que el presidente, más allá de que le ha funcionado el tema de las mañaneras, porque sí le ha funcionado al presidente, sí me parece que han habido ciertas declaraciones, como tú bien comentas, Luis, que le han generado más contras que pros. Digo, no hay no somos perfectos. No, nada es fácil. A ¿no? ver, O sea, la sobreexposición de la principal figura política de este país, vaya, es una sobreexposición que él tiene, pero que él también ha medido. Vaya, es un personaje público que ha estado activo 35, 40 años de la vida pública de nuestro país, desde Tabasco hasta Palacio Nacional. Entonces, es natural que en las intervenciones haya estas situaciones. Pero a ver, el tema no es la mañanera en sí, el tema es lo que sale y se interprete de la mañanera. A mí que me ha tocado analizar temas de las mañaneras e intervenciones discursivas, por ejemplo, a mí este discurso del tercer informe, segundo informe, primer informe, son muy buenos discursos, muy bien construidos políticamente hablando. El tema es cómo el medio agarra o el analista agarra esa frase y genera una tergiversación de lo que está diciendo. Porque lo que es una realidad es que los medios de comunicación también mienten para vender, eso hay que decirlo. Y cada quien utiliza su agenda porque tiene sus agendas. Entonces, aquí viene la lucha por dominar la opinión pública en la agenda pública o política de este país. Y ahí el presidente no se ha dejado, porque presidente además de la mañanera, por si eso fuera poco, y ahí también quizás será otra mesa de análisis, pero el tema de quién es quién en las fake news, en las noticias falsas, pues ha generado también una tendencia y apareció precisamente paralelamente en ese informe que dio la semana pasada el presidente. Y que, por cierto, independientemente de que tú bien lo decías el otro día, el tema es quién lee El País, quién lee el New York Times, quién lee el Washington Post, todos esos medios internacionales que se han dedicado, por cierto, últimamente a criticar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Independientemente de eso, pues sí se vio una tendencia hasta cierto punto bien organizada de parte de todos aquellos que opinan diferente a Andrés Manuel, porque sí se vio una línea en la cual dijeron, a ver, esto está mal, o sea, esta situación de quién es quién, incluso hablaban de que cooptan la libertad de expresión, ¿no? Híjole, no, a ver. Es un debate interesantísimo. A ver, yo ahí sí voy a tomar una posición. Aquí diríamos, a la Gramsci, Antonio Gramsci. A ver, vamos a ver cómo sale Carlos ahorita. A ver, yo aquí no voy a ser dócil, no voy a ser débil, no voy a ser tibio. Aquí sé que sé determinantes. A ver, el presidente es un ciudadano, de entrada. Y es un presidente, tiene una función pública política constitucionalmente hablando, que la población lo puso ahí durante 6 años. Y eso, esa es entorno, una aplicación es un ciudadano, sí, pero tiene el cargo que el resto de los mexicanos no tenemos. Tenemos aquí dos posiciones de cómo debería de comportarse el presidente frente a ese tipo de situaciones. Me están atacando, a ver, primera opción A, ¿me quedo callado? Opción B, ¿me quedo callado y restringo? Hay una tercera opción, opción C, más heterodoxa. Construye un escenario para revelar lo que es falso. Aquí el tema es, y eso es lo más interesante, me parece, en una lógica de mercado de ideas, en una lógica de libertad de expresión, de la construcción de la opinión pública, que es el fundamento de toda democracia constitucional, me parece que el presidente puede participar en el debate de la opinión pública. Porque hay que destacar lo siguiente, estamos en un sistema presidencial. Yo me preocuparía en este tercer formato si el presidente restringiera desde el Poder Ejecutivo
amedrentar, a limitar a la libertad de expresión de la opinión de los analistas, periodistas. Y si nosotros analizamos medios de comunicación tradicionales, digitales, redes sociales, yo hasta este momento he escuchado cosas a favor y cuestiones en contra. Vemos debate, hay debate. Ahí están las encuestas del Financiero, el país está polarizado. Ahora bien, esa es la lógica de cómo, de lo que está sucediendo. El gran temor que tengo es que se tergiverse esta situación y lleguen a excesos por un lado y del otro. Pero me parece que el presidente, como funcionario ciudadano, y aquí va a venir la polémica, ¿tiene derecho el presidente a generar ese tipo de situaciones? Sí, no, yo creo que sí. Estoy más en un sí por la construcción del debate en la opinión pública, en el mercado de ideas. Forma parte, de la opinión, del debate democrático de este país. Y yo me preocuparía, insisto, si hubiese una restricción, pero yo no estoy viendo una restricción. La gente está opinando en contra del presidente, con insultos y no insultos. Entonces, me parece que esto enriquece el debate, por supuesto. Con falsas noticias, bueno, pues también. Pero eso está pasando en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, liberales e iliberales. Fíjate que yo creo que ahí vamos a ir concluyendo esta dinámica que está súper interesante, pero que es importante ir puntualizando poco a poco y a lo mejor da para muchos otros programas, porque efectivamente tú dices, ¿quién comete el exceso primero? ¿Quién comete el exceso o quién está en desventaja? Creo yo que la libertad del presidente, como nunca, al final se está viendo desde el principio con las mañaneras. El exceso pues ya tendrá que de alguna manera posicionarse la ciudadanía en el contexto de si está bien o está mal. Bueno, todos tenemos una opinión. Claro. En esa situación de la democratización de la libertad de expresión, pues evidentemente cada quien va a tomar su posición, pero lo que sí vemos es que quien de alguna manera viene poniendo la agenda y ha ido centralizando incluso el tema de la información, pues lo vemos que lo hace muy bien y es el presidente no solamente a través de las mañaneras, sino a través de estos ejercicios que ya estamos viendo que profundizan de alguna manera, en un campo muy peligroso, creo yo desde el punto de vista, porque las agendas, evidentemente, sí. Lo que tú dices, se polarizan y se va llegando al grado de ver a un país que quizás estamos viendo la nota que no ayuda al desarrollo de México. Es decir, un pleito entre un jefe del Ejecutivo y medios de comunicación cuando hay diversos temas fundamentales que debatir y que, pues evidentemente, no se alcanzan a ver a profundidad porque la agenda política es la que predomina. Todo derecho contrae una obligación y todo derecho y obligación contrae un compromiso. El tema, esa dicotomía viene desde los griegos. Tienes derechos y obligaciones. Claro. Hay compromisos con la comunidad. La autoridad no es que esté encima del ciudadano, tiene que procurar el orden, la paz, la seguridad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad. El tema es que con los instrumentos del Estado, tú no abuses de esa posición de poder, porque estás en una posición de poder para afectar a otros. El tema es que el periodista tiene un poder también muy importante, por eso se le llama el cuarto poder. Influyen en la opinión pública. Mi pregunta es, ¿qué tan ético no es mentirle a la población? Porque lo que es una realidad es que así como en las redes sociales, que está probado y acreditado, también hay muchos analistas, muchos periodistas, muchos medios de comunicación de todo tipo que mienten para vender. ¿Quién restringe o quién regula esa situación? ¿Me está restringiendo? No, a ver. Entonces distingamos entre la nota informativa y distingamos entre la columna y el análisis. Porque tampoco se vale engañar a la población bajo una posición. El engaño de la población viene cuando tergiversan los hechos. Ahí viene el tema. Por eso fake news es noticias falsas. ¿Qué estás diciendo? Es un gran debate. Porque aquí el punto que tengo con el presidente, yo no estoy en contra de que él genere un debate con los medios de comunicación. Es más, qué bueno que se genera. El tema es aquí que utilice los instrumentos del Estado para amedrentar. Y yo hasta este momento no he visto un amedrentamiento, o sea, una limitación para que los otros medios opinen, sean personajes o empresas. Entonces, yo lo que creo es, y ahí es una propuesta,
Una propuesta es, me parece que se requiere un mecanismo de regulación. Una regulación que garantice estos valores democráticos para que el debate sea parejo y no solamente sea de un lado y del otro. ¿Qué me preocupa? Poniéndome a favor de los periodistas y analistas es que se den nombres. A mí de todo eso sí me parece que dar nombres sí me parece muy peligroso porque digo, son figuras públicas, pero también hay que cuidar las formas. Fíjate que a mí lo que lo que debo decir y no puedo dejar de ponerlo en la mesa es que también no decir toda la verdad es una forma de mentir. Y en este ejercicio, cuando vemos a diferentes actores políticos dar plazos, justificaciones, ampliaciones, de alguna manera mucha mecánica que enrarece la respuesta que se necesita escuchar de parte de la autoridad, pues también implica un contraste, ¿no? Porque no puedes llevarte la vida en ese contexto y no dar el resultado que de alguna manera prometiste. En esa sintonía, yo creo que el ejercicio del periodismo sí se ve en un tema, y lo digo desde el punto de vista ciudadano, sí se ve desde un punto de vista que se corre el riesgo de poder ser avasallado por un tema que, como tú bien dices, quizás necesita regulación, pero pues ahí está la Constitución y la Constitución nos regula a todos, y en ese ejercicio lo que no debemos cruzar es esa delgada línea, o lo que no se debe cruzar es esa delgada línea de discutir todo lo político o todo lo argumentativo a un tema de índole, como coloquialmente lo decimos aquí en Tabasco, de grilla, con nombres y demás, a olvidarnos de lo fundamental que el país necesita conocer, saber, y también necesitamos atender. Bueno, en el caso de las autoridades necesitan atender. Pero Carlos, no nos despedimos de este tema, está muy interesante. Vamos a seguir hablando de estos temas y muchos más en los próximos programas, pero el tiempo claro, nos corta. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. No sé si quieres dejar una última conclusión al respecto o la antesala del siguiente tema que vamos a hablar. Nada más como cierre. Analizar un informe como el del presidente López Obrador significa revisar sus pasados informes. El presidente López Obrador es muy pertinente, consistente y busca la relevancia del momento de coyuntura para presentar sus informes trimestrales. Entonces, hay que entender el discurso del presidente bajo una lógica de hacia atrás para adelante. Y él toca mucho la historia y la reinterpreta. El presidente lo que quiere es hacer historia, pero para hacer historia hay que dejar historia. Esa es la lógica discursiva del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es su discurso y por eso es su actuar. Muchas gracias, Carlos Ramón Campos Chávez, analista, abogado y analista político, por cierto, de Casa de Acceso B. Nos vemos en la próxima emisión de Acceso B. Para mí siempre es un gusto tenerte cada tarde de martes aquí en tu programa. Hasta pronto. Gracias.